Buenas, mi nombre es Lauris Peguero, matrícula 2017-1531 de la Universidad Central del Este. Esto es el Laboratorio de Termodinámica y le estaremos hablando de la presión. Los temas a tratar son qué es la presión, tipos de presión, la presión manométrica, la presión relativa, la presión manométrica, la presión atmosférica, instrumentos de medición. ¿Qué es la presión? La presión es la presión es la magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Es decir, que la presión es cualquier punto de la frontera de un sistema que es la razón de la fuerza normal ejercida sobre el área. Y la fórmula de la presión es fuerza dentro del área. El Sistema Internacional de Unidad de Medidas de la presión se mide en una unidad derivada que se denomina Pascal, que es un equivalente a una fuerza total de un newton actuando uniformemente sobre un área de metro cuadrado. Presión absoluta. La presión absoluta da referencia más clara a la presión cero o la de vacío que existe en el espacio sin aire del universo. La presión que está relacionada con esta presión de referencia se conoce como presión absoluta. Presión de vacío. La presión del vacío es la presión por debajo de la atmósfera que recibe el nombre de presión del vacío. Según la imagen que está ahí, cada vez que absorbemos con un sorbete, el líquido sube por la presión del vacío, es decir, por la succión de la presión. Esto se mide con un vacuómetro que indica la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. En la otra gráfica podemos observar cómo se referencia en una escala la fórmula de la presión del vacío, que dice que la presión del vacío es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Presión relativa. La presión relativa es el valor de sobrepresión que existe sobre el valor de la presión atmosférica. El valor de la presión relativa corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y la presión de la atmósfera. Es decir, que en una lata de refresco existe una fuerza absoluta dentro del recipiente que es la del vacío y que está siendo afectada por la atmosférica, es decir, por la del ambiente. Presión manométrica. La presión manométrica es la presión de medida con la relación a la presión atmosférica. Está referenciada a cero con respecto a la presión del aire ambiente. Esto significa que se va transformando en función de la altura sobre el nivel del mar y de las condiciones climáticas. La fórmula para conocer la presión manométrica es: la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. La presión atmosférica. Esta presión es la que ejerce la atmósfera que rodea la Tierra, la barométrica, sobre todos los objetos que se hallan en contacto con ella. La presión atmosférica cambia
con la altura sobre el nivel del mar y las condiciones atmosféricas. Es decir, que la presión atmosférica es el peso del aire sobre la superficie de la Tierra. La capa del aire que envuelve la Tierra es la atmósfera, y ésta ejerce un peso sobre la superficie terrestre llamada presión atmosférica. Como lo ven en la gráfica, que la presión cuando la temperatura, cuando el sol está soleado, es diferente a cuando el sol, cuando hay lluvia, que es de baja temperatura. Instrumentos de medición. Los instrumentos de medición para medir la presión son dispositivos de distintos materiales que miden la fuerza que un fluido es capaz de ejercer sobre una superficie. Teniendo como referencia la presión atmosférica, este cambio se registra en una escala o en una pantalla calibrada y se expresa en unidades de presión. Aunque la unidad de medida estándar es el pascal, newton entre metro cuadrado, también se puede medir en libras pulgadas cuadradas, psi, en atmósfera, atm, entre otros. Instrumentos de medida. Entre ellos podemos encontrar el manómetro diferencial, el vacuómetro, el tubo de Bernoulli, el barómetro y el manómetro de diafragma. El manómetro y el tubo de Burton se utiliza para medir la presión a gas o a líquido, como el agua o el aire. El barómetro se utiliza para medir la presión atmosférica, en cambio el vacuómetro para medir la presión al vacío. Hasta aquí ha sido mi exposición por hoy sobre qué es la presión. Mi nombre es Laura Peguero, matrícula 2017-1531 de la Universidad Central del Este. Se despide. Hasta la próxima.